¿Qué tal? Muy bienvenidos. Esta es una nueva edición de La Otra TV, una nueva temporada que estamos poniendo en marcha y compartiendo junto a todos ustedes un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este encuentro semanal que tenemos la posibilidad de llevar adelante, pero que se hace mucho más breve y hasta mucho más cercano cuando a través de las redes sociales podemos tener ese contacto directo y permanente. Los invitamos a visitar nuestro Facebook. Allí en nuestra fanpage ustedes pueden ingresar, poner por supuesto el me gusta y también dejar sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios, sus preguntas para muchos de nuestros invitados. Les proponemos entonces en la red social de Facebook entrar en nuestra fanpage, La Otra TV, y allí precisamente también ser parte de nuestro programa. Un programa interesante que tiene un invitado particular, un viejo conocido, no porque sea viejo, sino porque en realidad es conocido. Le damos la bienvenida al licenciado Daniel Tomasini. ¿Cómo le va, pastor? ¿Bien? Bien, muy bien. Una alegría poder tenerlo en esta nueva temporada. Gracias, Mariano. Gracias por lo de viejo. No, yo aclaré, dije no porque sea viejo. Ah, está bien, está bien. Lo que pasa es que a cierta edad no escuchamos muy bien, ¿viste? Pero bueno, son cosas que pasan. Sí. No se preocupe que va a ir empeorando, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, tenemos cosas interesantes para poder hablar. Y el tema de hoy es bastante particular porque tristemente ocurre, y ocurre mucho más a menudo de lo que uno se imagina, ¿no? Gente que va picoteando por un lado, picoteando por el otro y que no se termina de quedar en ningún lado. Sí. ¿Charlamos un poquitito acerca de eso? Está bien. Cuando hablabas de picoteando me hacía acordar de las gallinas. No. Picoteando por acá y por allá. No, pero me imagino, Sí. tomando quizás ese ejemplo o esa ilustración, de aquellos que van y comen un poquitito de alimento espiritual en Eso. un lado y después van a ver qué tal el alimento espiritual del otro lado. Sí. Y no terminan de saber en qué lugar quedan afianzados o en qué sitio, en definitiva, se tienen que alimentar permanentemente. Tal cual. Bueno, lo que vos hablás es justamente, tiene que ver con la idea de iglesia, la idea de comunidad, ¿no es cierto? Y con la idea de espiritualidad. Ajá. Justamente una de los temas que yo enseño en el Seminario Internacional Teológico Bautista, donde dirijo el Departamento de Filosofía y de Teología, en una de las materias que se llama Teología Contemporánea, es a un autor llamado Dietrich Bonhoeffer. Ajá. Gallego él, me imagino. Por el apellido parece. Parece, ¿no? No, pero era alemán, era alemán. Pero un alemán muy comprometido. Vos sabés que él estaba dando clases en Estados Unidos y obviamente cuando se declaró la guerra y Hitler comenzó con su genocidio, él dijo: yo no puedo estar lejos de mi patria. Volvió a Alemania. Ajá. y se enroló en las filas de la resistencia contra el nazismo. Bueno, este hombre fue apresado y murió en la horca una semana antes de que cayera el régimen. Un teólogo de nota, a los 18 años hizo su primer tesis doctoral. Tremendo. Luego escribió unos libros maravillosos, por ejemplo, Vida en Comunidad, al cual voy a hacer una referencia hoy, El precio de la gracia, textos sobre ética, realmente una producción maravillosa en sus cortos 33 años de edad. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos, sí. Dietrich era pastor. Era pastor. Era el clásico pastor alemán. Era el clásico pastor alemán, y no tan clásico porque él justamente fundó la Iglesia Luterana Confesante. Ajá. En aquel momento, parte de la Iglesia Luterana adhirió al régimen, lamentablemente. Y él, por supuesto, se puso del lado opuesto y formó la Iglesia Luterana Confesante, que tenía como práctica el hecho de confesarse los unos a los otros, sus propios pecados. Ajá. Interesante porque habla justamente de la humildad en la vida cristiana, ¿no es cierto? De que vivir en comunidad no es vivir del caretaje, no es vivir de la apariencia, no es vivir hipócritamente, sino es vivir realmente tal como somos,
y tal como somos buscar la comunión con Cristo. Esto, perdón, digo como para hacer la comparación, a ver si yo entiendo bien. Al hablar de confesar los pecados, es como quizás conocemos de la Iglesia Católica, iban a un confesionario y le decía, hice esto, me equivoqué en esto otro, o era una cuestión de sinceramiento. Che, Daniel, mira, metí la pata con esto. Lo segundo, Ajá. no es que hay un clérigo que confiesa al resto, sino que entre los mismos hermanos, Ajá, voluntaria y libremente, ¿no es cierto?, se elegían para realizar esta práctica. Pero la práctica era una práctica que estaba medianamente establecida, ¿no es cierto? claro. Sí. Era normal, natural en ellos. Claro. Y es interesante cómo Bonhoeffer describe lo que es ser espiritual o ser simplemente un humano que no está guiado por el Espíritu Santo. Ujú. Y él hace varias diferencias. En primer lugar, cuando hablamos de la espiritualidad, tenemos que tener presente que ser espirituales no es ser incorpóreos, digamos, ¿no es cierto? La espiritualidad tiene que ver con toda la vida. La espiritualidad de Jesús, que fue el espiritual, sirvió para la vida de relaciones Claro. interpersonales, sirvió y fue pertinente para la vida social, para la vida política. Claro, ¿no es ser cierto? espiritual no te hace ser extraterrestre. Ser espiritual no es ser extraterrestre, no es estar recluido en algún lado, ¿no es cierto? Sino ser espiritual es manifestar esa espiritualidad en el cuerpo y en el cuerpo social, en la sociedad. Ujú. Esto es fundamental, ¿no es cierto? Porque todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Es decir, la espiritualidad tiene que ver con nuestra carne, nuestro cuerpo, el cuerpo social, nuestras relaciones, la vida económica, la vida política, todo lo que tiene que ver con el entramado social, Claro. ¿no? Sí, la vida misma. La vida misma, exactamente. Es decir, no se propone una espiritualidad para otro mundo, sino para este mundo. Ujú. Tampoco una espiritualidad de 2 horas un domingo a la mañana, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y fíjate vos que él justamente habla de cómo se manifiestan las relaciones. Vos empezaste diciendo muy bien, Ujú. hay gente que va de un lado al otro, pero qué bueno que es establecerse en una comunidad de fe y desarrollarse en esa comunidad de fe. Y desarrollarse en esa comunidad de fe implica un montón de cosas. Primeramente, la persona que no vive en el espíritu busca con el otro una relación directa. Es decir, tal persona me cae simpática o me cae antipática. Ujú. Nada más. Tal persona me hizo algo bueno, bueno, yo le devuelvo algo bueno, ¿no es cierto? Es lo que sale, es lo que surge. Ujú. La persona que vive en el espíritu de Cristo vive con el otro una relación indirecta, una relación mediatizada. ¿Mediatizada por quién? Por Cristo. Ve en el otro a Cristo. Claro. Entonces es capaz de amar al enemigo, de saludar al que no le cae simpático, de hacerle bien y de orar por aquel que por ahí no le hizo nada bueno. Ujú. Entonces allí encontramos una primera diferencia, ¿no? Entre lo que es ser espiritual en las relaciones interpersonales o no serlo. Luego también decimos que o dice Bonhoeffer, el hombre natural, aquel que no vive en el Espíritu de Dios, vive de ideales, busca la comunidad ideal. ¿Por qué vamos de un lado al otro? Y vamos de un lado al otro porque estamos buscando una comunidad ideal, Claro. una comunidad que no existe, una comunidad que es una quimera. Ujú. Porque, ¿cuál es la iglesia perfecta? ¿Cuál es la iglesia completamente santa y sin mancha? ¿Dónde está? ¿Quién me la muestra? Ujú. No existe, entonces vamos de un lado al otro, ¿sí? Bueno, el hombre espiritual no vive de ideales, acepta la realidad tal como Dios se la da. Claro. Es decir, agradece y acepta la realidad de la iglesia en la que le tocó estar. Ujú.
agradece a Dios que tiene hermanos con sus aciertos y con sus defectos, con los cuales acompañarse, transitar el camino de la vida, morir, estar juntos, compartir las alegrías, las tristezas, ¿sí? Y muchas veces esa imperfección o esas cosas negativas o esas cosas que no nos gustan nos ayudan en el crecimiento, nos ayudan en nuestra madurez, nos ayudan en nuestro tratar de ser mejores en la vida, ¿no? Si no nos convertimos en meros observadores y críticos de los errores de los demás y observamos solamente, ¿no? Exactamente. Los observadores viven en vano. La vida, si no la vivimos, está para vivirla, está Totalmente. para actuar, ¿no? Entonces, desde esta cosa de idealizar, Bonhoeffer tiene una frase interesantísima que dice: bienaventurada la noche de la desilusión en el creyente, la noche en que el creyente se desilusiona de su propia comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque está abriendo los ojos a la realidad. Y cuando abre los ojos a la realidad, despierta a la mañana de la esperanza. Es muy importante eso, ¿no es cierto? Es decir, porque no podemos vivir ni de quimeras, ni de ensueños, ni de ilusiones. Vivimos de una realidad. Y esa es la realidad en la que Jesús nos puso y la que Él mismo vivió, la que Él mismo gozó y la que Él mismo sufrió, ¿no es cierto? Entonces, la persona que no vive en el Espíritu entra a la comunidad como los que exigen, como los que juzgan. Esto tiene que ser así, lo otro tiene que ser asá, esto está mal hecho, esto está bien hecho. Pero el hombre espiritual agradece lo que Dios le ha dado, agradece la comunidad en la que está, sabe agradecer, tiene una actitud de gratitud. Vos fijate que nosotros somos salvos por gracia. Y no podemos convertirnos en pretenciosos y exigentes y soberbios. Es cierto. Tenemos que tener la humildad de la gracia, ¿no es cierto? Sí, sí. Si arrancamos desde ese punto de partida, indudablemente la conclusión a la que vamos a llegar es esa, ¿no? Exactamente. Por eso que una persona que no vive en el Espíritu vive quejándose, en la queja continua, ¿no es cierto? El líder se queja de los que le tocó discipular, el pastor se queja de su congregación, el hermano se queja de la iglesia. El espiritual agradece, de nuevo la gratitud. Porque realmente, si no agradecemos, es que no estamos en la gracia. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído, dice una palabra fuerte de la carta a los Gálatas. ¿Sí? Agradecer, agradecer. Agradecer y no por las grandezas, ¿no es cierto? Fíjate que a veces el que no vive en el Espíritu quiere grandezas, quiere grandes cosas, pero agradecer por las pequeñas cosas de cada día, por los pequeños servicios que tenemos que hacer cada día. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, decía Jesús, ¿no es cierto? Entonces, realmente, ¿cómo vivir en la comunidad de la fe? Estamos en la comunidad de la fe con pretensiones, estamos en la comunidad de la fe queriendo imponer nuestros ideales, nuestros ensueños, o estamos con una actitud distinta, de gratitud, de servicio humilde, ¿no? Yo creo que es para reflexionar. Por eso quizá hay creyentes que hacen turismo, ¿no? Claro. Se sienten incómodos en algún lugar y bueno, vamos a ver qué pasa en otro. Vamos a ver qué pasa en otro, exactamente. Hasta que se dan cuenta que en ese otro lugar a donde van también hay incomodidades, ¿no? Exactamente, tal cual. Y a veces es uno mismo el que lleva las incomodidades de un lugar a otro. Porque, digo, si el quejoso soy yo, a donde vaya seguramente me voy a quejar. Si yo soy meticuloso y encuentro errores en todos lados, a donde vaya los errores los voy a seguir viendo. Tal cual, tal cual. Bueno, hay una frase muy común que dice: cuando señalás un error a alguien, un dedo apunta al otro y 4 te apuntan a vos mismo, ¿no? Es decir, hablamos desde nosotros mismos. Claro. Por eso que el que no vive en el Espíritu se guía más bien por confusas pasiones y anhelos, mientras que el que vive en el Espíritu realmente
se guía por la luz de la clara palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera en mi camino, ¿no es cierto? Y eso debe ser una realidad en el creyente. A veces en la comunidad de la fe entramos en la iglesia queriendo dominar. ¿Cuántas veces se observan estas cosas, ¿no? Líderes, pastores, personas que quieren dominar a otras. ¿Por qué? Por la ostentación de poder, por el temor, por la sugestión, etcétera, etcétera. El creyente tiene que ser una persona con una sola vocación, la vocación de servicio. Él no quiere dominar, él quiere servir. El hombre espiritual es el que sirve, no el que domina a otros, ¿no? E indudablemente si hay alguien que promueve y te lleva desde ese lugar de anonimato o de servicio a un lugar más alto es Dios, y no alguien que venga y diga, ah, mira, lo que hace y lo ponemos acá o allá, ¿no? Exactamente. No hay nadie que promueve a otro más que Dios. Porque cuando nos promueven los seres humanos, por ahí eso sea, digamos, transitorio. Por ahí digo, ¿no? Porque muchas veces esto es así porque es un proceso guiado por el Espíritu Santo. Totalmente. Pero Dios es el que tiene que estar guiando los procesos dentro de la comunidad de la fe, dentro de la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que más dice nuestro querido pastor Alemán? Nuestro querido pastor Alemán dice... No ladraba, ¿no es cierto? No. El pastor Alemán. Muy bien. Se lo tiré como 3 o 4 veces, pero no lo agarró nunca, entonces a lo último... Ahí estuve un poco lento, tenés razón, el pastor Alemán. Dice algo que es muy interesante. El hombre espiritual ora, ora. Y habla mucho con Dios acerca del hermano. Y no tanto en forma directa con el hermano. No tanto le quiere enseñar al hermano, no tanto lo quiere instruir al hermano, sino que primeramente habla con Dios del hermano y después habla con el hermano. ¿Pero habla bien con Dios del hermano o agarra a Dios como excusa para decir, mira lo que es, mira Bueno, si habla así, mucho de espiritual no tiene. No, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la dirección, el discernimiento de Dios, para saber qué tengo que decir a mi hermano, o sea, para pedir por él, para orar por él, para interceder, ¿sí? Para que Dios nos dé la guía y la dirección. Entonces, otro par de cositas más y últimas. El ser humano que vive sin el espíritu busca gratificar su yo. Vive en sus placeres, busca, digamos, su valoración personal, su posición. Hace lo contrario a lo que dice la palabra, ¿no? Que mengue yo para que aumente Cristo, ahí mengua Cristo y aumenta el yo. Y aumenta el ego. Y la verdad es que el hombre espiritual realmente busca el bien general, el bien del reino de Dios. Y una última cosa que te digo, que me parece importante, después podemos conversar de lo que vos quieras, pero es la persona espiritual busca al débil, acoge al más débil. El que vive sencillamente en la carne, digamos así, siempre busca más bien unirse al poderoso de este mundo. Qué importante que es esto, ¿no? Muchas veces por conveniencia, ¿no? Eso de ponerme al lado del poderoso, ponerme al lado del que tiene más que yo, sobre todo porque me puede ayudar con algo, me puede dar algo, sí, o se le puede caer algo y yo ahí estoy para agarrarlo y para beneficiarme, ¿no? Y para beneficiar, tal cual. Mirá, los procesos históricos no le deben pasar desapercibido a la iglesia. La comunidad de fe es una comunidad profética. Nosotros estamos por
o celebramos el 24 de febrero el Día Internacional, el Día de la Mujer Paraguaya. Ajá. Y tenemos que recordar los pueblos más oprimidos y las personas más oprimidas. El creyente tiene una opción preferencial por los pobres. Así dicen los teólogos de la liberación y con mucha razón. La opción preferencial por los pobres. Fíjate que... ¿Una cuestión que viene innata o que viene por obediencia? Por obediencia a lo que Cristo hizo. Ajá. Cristo fue pobre por excelencia. Nació en un pesebre, murió en una cruz, ¿no es cierto? Lo ayudaban algunas mujeres ricas a realizar su ministerio. Cuando él inicia su ministerio, fíjate que hay una plataforma en la que él lanza, digamos, su ministerio y dice, lee el profeta Isaías. Y dice que he aquí he venido a dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. La verdad es que si nosotros pensamos en procesos de injusticia, pensamos en el tema del nazismo, pensamos en el genocidio que hubo aquí en la misma República Argentina, la Iglesia no puede estar nunca al margen de eso. Paraguay, una nación apaleada, digamos, y devastada por la guerra de la Triple Alianza, ¿no es cierto?, de la cual los países que intervinieron habrán tenido que, o tienen que, realizar su mea culpa, ¿no es cierto? ¿Por qué? La devastaron de hombres y las mujeres tuvieron que salir al frente allí, ¿no es cierto?, de un montón de cosas para sostener esa nación. Es decir, la Iglesia no puede estar desencarnada de los procesos sociales. La espiritualidad de la Iglesia no es la espiritualidad de cantar 2 horas seguidos. Está bien que cada uno cante lo que quiere cantar, pero la espiritualidad de la Iglesia se debe manifestar en las situaciones sociales. Caminar junto con los que sufren, con los que padecen injusticia. Ayudando, dando una mano, colaborando, siendo indudablemente el puntal en el que se pueda sustentar o sostener a aquel que lo necesita, ¿no? Tal cual, así es. Les proponemos a todos ustedes, como lo decíamos al comienzo del programa y como habitualmente lo hacemos, que nos dejen sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios a través de nuestro Facebook. Allí tienen la posibilidad de ponerse en contacto con el programa, compartir también su opinión a propósito de, por ejemplo, lo que el pastor trajo a nuestro programa en el día de hoy. Nos buscan en las redes sociales, allí aparecemos como La Otra TV, es nuestra fanpage, le dan me gusta precisamente a ese lugarcito en Facebook con el que nos ponemos en contacto y de esa manera tenemos la chance, la opción de estar bien juntos. Esto es La Otra TV, hoy contamos con la visita del licenciado Daniel Tomasini, a quien le agradecemos enormemente su visita, pastor. Muchas gracias, Mariano, muy contento de estar con ustedes. Lo vamos a volver a invitar, este ciclo indudablemente y este espacio lo tiene como un columnista habitual, así es que vamos a volver a contar con usted. Cómo no, muchas gracias. Seguimos recorriendo la propuesta de este día aquí en La Otra TV y lo hacemos con más invitados en nuestro living. Nos acompaña el comisario retirado, el doctor porque es abogado, ¿no? Luis Dicat. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido. Un gusto, como siempre, acompañarlos. Muchísimas gracias por estar. Vamos a charlar un poquitito acerca de este mundo tan inseguro en el que vivimos, esta realidad tan insegura con la que nos topamos cada vez que nos levantamos y aún mientras estamos durmiendo, pero sobre todo charlar acerca de la forma en la que podemos prevenir esa inseguridad. Luis, usted es autor de un libro llamado, un manual más que un libro, ¿no? Autopreservación urbana, cómo sobrevivir en la ciudad. Exacto. La idea justamente fue esta. De nada nos sirve el reality morboso y diario del noticiero, en donde lo único que se hace es pasar
delitos cuando sucedieron. Claro. La idea era explorar lo que no está de alguna manera publicado en forma metódica, que es todos los tips de discreción, precaución y prevención que tiene que tomar alguien, sobre todo al vivir en una gran ciudad, ¿no? Ahora, aunque también en las pequeñas localidades se empezaron a ver cosas que antes, 5, 10, 15 años atrás, no eran ni siquiera imaginables, ¿no? El delito muta y migra, y sobre todo migra a las pequeñas ciudades donde justamente yo a veces cuando doy charlas, conferencias para municipalidades del interior, digo, ustedes tienen una gran ventaja. Lo mismo que en Uruguay, por ejemplo. Uruguay tiene el escenario de Buenos Aires. Lo que pasa en Buenos Aires replica en Uruguay meses después. Claro. Lo que pasa en una macro ciudad como Buenos Aires replica en ciudades del interior meses después. Hoy por hoy inclusive hay varias figuras netamente urbanas que se están reproduciendo en el ejido semirural. Hay secuestros en fincas alejadas, claro. Ya no es el abigeato, el robo de maquinaria agrícola, sino otro tipo de delitos netamente urbanos, ¿no? Claro. Cuestiones de las que a lo mejor uno se podía, hablando del interior del país o de esas pequeñas localidades o cuestiones rurales, cosa que uno se podía imaginar, ¿no? Que a un productor agropecuario le roben algunas vacas, era hasta, no digo normal, pero hasta entendible. Pero hoy en día la cosa fue mucho más allá, ¿no? La cosa fue evolucionando como ha evolucionado el delito, ¿no? Del abigeato común, del robo de gallinas, al robo de vacas, al robo de colmenas, al robo de cosechas completas. ¿Pero en colmenas de abejas se roban? Completas, sí. En colmenar, hay que ir prevenido, ¿no? Hay que ir con todo el equipamiento. Claro. Y ha habido el robo de silos, por ejemplo, con toda la cosecha, y de repente el silo no está más. Y ha habido algunos casos interesantes en donde se cosechó el campo 2 días antes que el dueño lo hiciera. Le cosecharon un campo. Le cosecharon un campo de 300 hectáreas, sembrado con soja, entre sábado y domingo. El lunes, cuando llegó el verdadero dueño con todas sus maquinarias, tenía el campo prolijamente cosechado. Y un tremendo dolor de cabeza. Sí, ha habido robo de maquinarias rurales, por ejemplo. Sucedió en la provincia de Buenos Aires. Las maquinarias rurales no son rápidas, son realmente armazones gigantescos que uno ve de gran tamaño y se mueve muy lento. Cosechadoras. Bien, en la provincia de La Pampa se robó una cosechadora y fue interceptada en Córdoba. O sea, iba por la ruta, había viajado varios días y lo habían robado, justamente. Todas esas figuras se van replicando, por eso es tan importante que la gente comience a tener noción de que tiene que tener una suerte de aceptación primero de la realidad. Claro. El fenómeno... pensaba con cuánta impunidad o con cuánta tranquilidad se mueve alguien que le está cosechando un campo al otro. Porque está bien, estamos en el medio del campo, probablemente te vea muy poca gente en comparación de los que te verían en una ciudad, pero asimismo tenés que tener la caradurez de ir a cosechar un campo. Es que lo que pasa es que es como dicen los chinos, ¿no? Si queremos ocultar algo, hagámoslo evidente. Claro. Y no lo vamos a ver. Pasa desapercibido. El principio de observación en seguridad es ese, justamente. Mucha gente mira, muy poca gente ve. Entonces, cuando nosotros nos desplazamos en la vía pública, tenemos que aprender a ver, no solamente mirar. Y a ver, por ejemplo, ¿qué cosas? A ver todo tipo de situación, todo tipo de movimiento que nos pueda llegar a alertar de una situación anómala, potencialmente peligrosa a futuro. Inclusive hay software de televigilancia en la cual los movimientos erráticos o anormales de un ciudadano en una estación de trenes, por ejemplo, inmediatamente detectan una alarma. ¿Qué hace esta persona yendo y viniendo sin rumbo fijo durante 15 minutos? Y mirando para acá y mirando para allá. Nosotros tenemos la posibilidad y tendríamos que tener la costumbre de imaginar varios círculos alrededor nuestro, invisibles, que esas son las zonas de protección. Entonces tenemos una zona de protección social, que es la zona en donde nos vamos a ver, vamos a estar a esta distancia, podemos conversar, pero no hay posibilidad de ataque físico, claro, porque estamos separados.
Luego ya tenemos una zona de mayor intimidad que implica el contacto, que es aproximadamente un brazo extendido. Claro. Esta Si es la zona. estuviéramos sentados en el mismo sillón, por ejemplo. Exactamente, ahí habría ya una mayor alerta. Y luego cuando se invade la zona de intimidad, que son 15 centímetros alrededor del cuerpo, esto sucede en un tren lleno, en un subte en las horas pico, Claro, un colectivo. en algún colectivo. Allí inmediatamente, inconscientemente, la persona desencadena su mecanismo de defensa, porque está incómoda. Una mujer adentro de un ascensor con 20 personas se siente incómoda. No sabe por qué, pero en realidad el contacto demasiado cercano, esto se utiliza mucho en entrenamiento militar. Ajá. Todos hemos visto alguna película en donde el sargento de Marines de Sí. Estados Unidos grita al recluta invadiendo su zona de intimidad para ver cómo reacciona. Si reacciona bien o reacciona mal. Esto es una de las tips con los cuales nos tenemos que aprender a desenvolver. Pero el manual tiene 3 pilares básicos: prevención, precaución y discreción. La discreción es la parte fundamental de estas 3 columnas. Nosotros, como pueblo de raigambre latina, somos propensos a comunicarnos, y esto Claro. en principio está muy bien. Es el placer de la agradable conversación es uno de los mayores que existen, Sí, sí. pero entraña peligros. ¿Por qué? Porque nosotros sin querer transpiramos información. Cómo estamos vestidos, el reloj que llevamos. Pensaba en el caso de, muy evidente, ¿no? Pero en el típico turista o alguien del interior que llega a una gran ciudad como Buenos Aires y La forma de mirar, va mirando para todos lados. Se avivan enseguida que no sos de ahí. la forma de caminar, Claro. la forma de mirar, la forma de detenerse, la forma de hablar por teléfono celular. O saludar a todos, ¿no? O saludar. Lo llamativo cuando uno viene a una gran ciudad es que no te saluda a nadie. Y vos, Bueno. hola, hola, ya te mandaste al frente solo. Yo tengo gente muy amiga, inclusive mi pareja es de una ciudad del interior, en donde todo el mundo se saluda. Y uno entra a un bar y saluda a todos los parroquianos. Claro. Yo al principio no lo hacía, obviamente, y hasta que me explicaron cómo es la costumbre. Y viceversa. Claro. Acá tampoco se usa andar saludando cuando uno entra a un restaurante porque la gente no contesta el saludo. Sí, sí. Es ese anonimato de la gran ciudad que se transforma en formas de manejarse. O sea que habría que convertirse en un superagente de inteligencia y estudiar todos los métodos de discreción para no mandarse al frente y prevenir de que por lo menos a uno lo asalten. Claro, eso era antes. Yo lo hice más fácil. A ver. Hice un manual. Ah, claro. Entonces, está hecho para Doña Rosa. Ah. Y, por ejemplo, son 37 capítulos que enseñan cómo protegerse en un cementerio, cómo protegerse en un templo, cómo protegerse, en lugares insólitos. A ver, por ejemplo, en un templo, en una iglesia, ¿cómo...? En un templo. En un templo, en general, el templo es un lugar que en ciertas horas está desierto, prácticamente. No tienen la afluencia de público permanente que sería deseable, ¿no? Claro. Y nosotros entramos en este momento en un templo a las 3 de la tarde y vamos a ver 2 o 3 personas solamente en todas esas gigantescas naves que están allí, solitas. Y de pronto transidas por su fe, por la unción religiosa, están rezando, hay una abstracción, una espiritualidad que crece, Claro. y en ese momento viene el arrebatador y mientras la señora está arrodillada se lleva la cartera. Luego están las limosnas, hay un limosnero, por ejemplo, en donde la gente deposita limosnas. Claro. Bueno, las limosnas se pescan con una percha de alambre a la cual se le coloca un chicle y luego se introduce por la ranura y se va sacando toda la limosna Y queda pegadito el billetito. y ya no es para Dios, es para el Claro. victimario, digamos. Hay que tener suerte, saca un billete grande, porque para sacar uno de 2 pesos... Generalmente van a estar un rato. Claro. Pero este tema de la seguridad impía o de la inseguridad impía es un tema, ¿no? En los templos, además, existen elementos de culto que son caros. Claro. En algunos existen elementos de culto históricos, de un valor histórico muy importante. Seguro. Que a veces no están tan asegurados o tan cuidados como uno debería hacerlo, ¿no? Más en el mundo actual. Es verdad. Y además, con gran dolor uno tiene que ver que a veces a cierta hora los templos cierran. Es como si Dios dejara de atender por un rato debido a la inseguridad. Esto es lo que hay que revertir. Recién Luis citaba el tema de los cementerios. ¿Cómo se previene una persona
que va a visitar a su ser querido que falleció, que seguramente va con dolor, con angustia. ¿Qué medidas de precaución tiene que tener? Los cementerios son un lugar de alto riesgo, contra lo que pueda parecer. Ajá. Sobre todo si es un cementerio municipal, un cementerio público. Claro. ¿Por qué? Porque generalmente los cementerios públicos endémicamente carecen de un adecuado sistema de seguridad. Hay cementerios privados que tienen su sistema, cual un moderno country, tiene sistemas de seguridad, cámaras y demás. En los cementerios municipales no. ¿El tema de la edificación puede ayudar? Porque muchos cementerios privados tienen la particularidad de ser así tipo... Abiertos. Abiertos, exacto. Y los entierros justamente se producen en tierra. Exacto. Y los municipales hay nichos, hay bóvedas, hay panteones. Hay pasillos oscuros, Claro. hay subsuelos, que están absolutamente deshabitados. Hagamos la prueba nuevamente de concurrir a un cementerio municipal a las 3 de la tarde. Hora de altísimo riesgo, no hay nadie. Solamente aquellas viudas que van a conversar con su difunto. No vaya a las 3 de la mañana porque No. ahí no va a tener miedo que le roben, va a tener miedo que aparezca alguna cosa y ¿sabes? Hay gente que ha quedado encerrada alguna vez y ha tenido que ser auxiliada con los bomberos, ¿no? Claro. Pues se le cierra una bóveda. Pero el capítulo que se llama, que hace mención a los cementerios, Sí, sí. Empieza como todos los capítulos del manual contando una pequeña historia, Ajá. novelada, basada en hechos reales. Seguro. Esto es para que la persona vaya entrando en el tema y que no sea un manual técnico, ¿no? Como de geografía. Ujú. Y la historia cuenta que justamente va una viuda italiana a visitar a su difunto esposo, que había muerto súbitamente. Entonces está teniendo una conversación con él, Claro. en donde le reclama que se haya ido tan de golpe, sin despedirse, y dice: quiera Dios que me dé una señal de que vos me estás escuchando. Y en ese momento siente una mano que le toca el hombro. Y transida de alegría se da vuelta creyendo que sus Era. ruegos han sido escuchados. Claro. Pero aquí que era un ladrón que le robó. Esto es bastante común. Claro. Qué situación, ¿no? Pasa mucho más frecuentemente de lo que uno cree. Mucho más frecuentemente de lo que uno cree, y además muchas veces no se hace la denuncia. Entonces entra en la cifra negra del delito, no se computa, no hay estadísticas. Es eso que usted menciona, el tema de denunciarlo. Es algo que uno, o sea, lo ideal sería que no lo roben a uno, ¿no? Pero es algo que uno tiene que hacer sí o sí después de que se produce Sí. un delito. Siempre hay que hacer la denuncia. Aunque uno crea que no sirve y que constituye una pérdida de tiempo, hay que hacerla porque la denuncia ayuda a preparar lo que se llama mapas del delito. Ajá. Y entonces ayuda a nivel táctico y estratégico a la fuerza policial a desplegar de diversa manera los móviles, los oficiales que tenga, la forma de patrulla, de acuerdo a las zonas calientes o no. Claro. Esto es muy importante. No se hace muy bien actualmente, pero sí lo hacen ONGs, organizaciones privadas, que hacen un relevamiento del boca a boca, inclusive de lo no denunciado, Ujú. y tienen un mapa del delito y después se lo ofrecen al Estado. La gente un poco no sé si es la expresión, pero para que se entienda, se acostumbró a, no sé si a que la asalten, pero a vivir en medio de tanta inseguridad, porque antes era bastante raro que, por ejemplo, a uno o a un familiar de uno lo robaran. Y hoy es casi común volver a tu casa y que tu señora te cuente: me sacaron el celular, me robaron la cartera, o a uno mismo que le haya pasado alguna situación de esa. El acostumbramiento al horror. Esto es lo que pasaba en Auschwitz en su momento. Es acostumbramiento al horror diario. Nosotros no deberíamos acostumbrarnos al horror. Y el horror es esto. El horror es de pronto el delito con violencia, el arrebato de la cartera y tirar a la señora a las vías del tren, que suele suceder. Seguro. O tirarlos del tren directamente para que no se resistan. Sí, o el golpe por el golpe mismo, ¿no? La violencia forma parte ya del hecho delictivo, está íncita en el hecho delictivo. Hace años atrás la violencia se usaba como herramienta, Claro. era para evitar la reacción, entonces se hacía una entradera en una casa, Ujú. se buscaba al pater familias, al responsable, y se lo golpeaba, porque sí. Ujú. Este golpe aterrorizaba al resto de la familia y en algunos casos, ante este terror, por ejemplo, los ladrones ya se retiraban con el botín y dicen: cuidado que no descubramos algo más. Y la señora dice: esperen, esperen. Y va y saca la caja fuerte y se las da. Debido al terror que despertaba esta reacción. Hoy por hoy, el delito está acompañado de la violencia porque sí.
es una violencia gratuita, casi demoníaca, diría yo, pero forma parte de una cultura delictiva. Si yo delinco, y además forma parte de una ajenización de la víctima. Ajenización. Claro, la víctima se la cosifica, es una cosa, no es un par, no es un igual la víctima. Entonces el victimario dice, como no es un par, yo lo puedo romper, le puedo pegar, además tiene cosas que yo no puedo tener. Es más, yo sé que le robo la camioneta y tiene una novia muy bonita y yo nunca voy a poder tener esa novia y tampoco la camioneta trabajando. Entonces le robo la camioneta, lo golpeo y violo a la novia como forma de castigo en donde yo canalizo mi frustración a través de la agresión. Si uno tuviera, sobre todo en sus años de experiencia, 30 años en 30 la años. fuerza policial, ¿no? Tuviera que tratar de encontrar alguna vuelta o alguna explicación para tratar de ver por qué la violencia creció en la forma que creció, o esta demonización, esa expresión que usted utilizó, fue aumentando de una manera tan cruel. ¿Hay algo que lo explique? Forma parte de la sinergia del espectro delictivo. Esto es a nivel mundial. El delito ha mutado hacia la violencia. Por ejemplo, en Brasil es muy común que asalten a una persona y luego la maten. Porque desde el punto de vista práctico es muy bueno para el delincuente. No lo va a poder denunciar ni reconocer nunca, porque ya lo mató. Claro. Aquí todavía no se da esta situación, pero se empiezan a ver algunos casos de ese tipo. Y este fenómeno de la violencia es la parte mala que todos llevamos dentro, ¿no? Esa parte del inconsciente que tiene esas pulsiones malas a veces, y hay gente que por sus propias carencias... La frustración engendra agresión. Entonces, si la persona nace frustrada, en una familia frustrada, con códigos delictivos que de alguna manera son agresivos, agresivos hasta para sí, y hasta para los terceros que forman la familia, de la mano del Paco, de las manos de las drogas. Entonces realmente la violencia se toma como algo normal. El que no lo toma como normal es la víctima, por supuesto. Claro. Ese es el problema. Usted mencionaba, ¿no?, el Paco y las drogas. ¿Cuánto incidió el aumento de la droga en esta locura violenta en la que nos vemos inmersos? El 80%. El 80%. El 80% de los delitos violentos que acaecen hoy día tienen relación directa o indirecta por parte de la víctima o por parte del victimario con la droga. Hay gente que es victimizada en ocasión de ir a comprar droga. Es decir, va con su dinero y no es delincuente, es una buena persona que ha caído en la adicción. Es un enfermo, claro. No es un delincuente. Va a comprar la droga y allí es violentado, hay chicas que son violadas, etcétera, etcétera, en ocasión de ir a comprar. Y luego está el delincuente que se droga para delinquir. Y esto reduce a la nada los frenos inhibitorios y allí tenemos estas violencias y estas sevicias que a veces son incomprensibles, ¿no? Indudablemente la lucha contra el narcotráfico es algo que tiene que darse sí o sí. ¿Estamos trabajando bien en esa materia? ¿Estamos haciendo bien las cosas o venimos de mal en peor? Ahora estamos empezando a hacer bien las cosas desde hace 60 días. Y basta ver los medios públicos, ¿no? Claro. Se están decomisando y empieza a resquebrajarse todo un gigantesco decorado y empiezan a aparecer concejales, presidentes de consejos deliberantes, funcionarios que transportaban la droga en sus propios vehículos o en vehículos del Estado inclusive. Hubo un caso de una patrulla policial en el norte que volcó y llevaba droga. Claro. El otro día alguien de prefectura fue detenido y por la gendarmería y llevaba droga, por ejemplo. O sea que se está trabajando mucho, va a ser muy, muy difícil reducir el tema del narcotráfico, pero por lo menos se lo va a acotar, se lo va a contener. Que no siga creciendo es un éxito ya. Igual tenemos hipotecadas 3 generaciones, ¿no? Totalmente. Con el tema de la droga. Es algo que nos va a costar mucho revertir, ¿no? Revertir va a costar muchísimo porque nosotros tenemos un contrasentido. Por un lado tenemos un bombardeo de imágenes sobre el éxito, sobre la vida y demás, que no son demasiado buenas, que están permanentemente bombardeándonos. Entonces el malo triunfa, el vivo, el vivillo, los cuentos del tío, todo lo que sea estafatorio. Los funcionarios corruptos se ven como héroes, claro, en algunos sectores, ¿no? Justamente ahí apuntaba, o quería apuntar con mi próxima pregunta. Esto es La Otra TV. Creemos que desde este programa podemos darle otra mirada justamente a la televisión.
En programas del ciclo pasado teníamos la posibilidad de charlar con algunos de los invitados a propósito de cosas que ocurren en el mundo de la farándula o entre los artistas que toman a la droga o al alcohol como algo común, como algo normal, como algo que forma parte de su éxito, y la gente lo aplaude, la gente lo avala, la gente lo acompaña con puntos de rating. ¿No deberíamos comenzar a cambiar algunos aspectos que van desde los medios de comunicación o desde los ámbitos en los que se influencia a la gente para llevarlos a otro lado? Sería muy bueno, lo que pasa es que no es comercial, Claro. porque el morbo paga. Es decir, todo lo que signifique sangre, violencia, sexo o droga, levanta el rating. Lamentablemente esto es una realidad en la televisión comercial. La televisión comercial tiene el mecanismo capitalista, ¿no? Totalmente. Gana con más rating, los avisos se cobran más caros. Entonces, pasa lo mismo que en la autopista. Hay un gran choque con muertos y hay múltiples choques posteriores de gente que se detiene a mirar qué es lo que está pasando. Sí, va a sacarle foto con el celular, O a ¿no? sacarle foto con el celular como al delfín del otro día. Sí. Entonces, ese tipo de conductas, yo creo que es un proceso muy largo que se puede revertir, por ahí se puede revertir desde lo que es la religión, desde lo que es la moral, desde lo comercial lo veo muy complejo. Muy difícil, ¿no? No, muy difícil. Muy difícil mientras tengamos programas a la noche que ensalzan como Los Gran Hermano, por ejemplo, en donde las luchas intestinas, la codicia, la falsedad se premia. Entonces, en función de eso es muy difícil. Totalmente. Pensaba en cuánto ayudan o cuánto acompañan o cuánto de cuestión práctica tienen las leyes en cuanto al cumplimiento y en cuanto al rigor con el cual se sanciona a aquel que, bueno, fue pescado justamente cometiendo algún delito, ¿no? Primero hay que pescarlo, pero después es sabido y hasta estamos mal acostumbrados acá en Argentina con la creencia de que entran por una puerta y salen por la otra. Sí, no es tan así. Las leyes, en general, las leyes argentinas no son malas. Por ahí la aplicación de esas leyes por parte del funcionario que le compete no es la ideal. Y ahí tenemos la libertad al violador, que es incurable, es repitente, y entonces se le da una tobillera por alguna extraña razón, sale y viola de nuevo, mata de nuevo, etc. Es muy complejo el tema, realmente, y además la justicia es como las víboras, solamente pica a los descalzos. Solamente pica a los descalzos. Claro. Si uno tiene un buen abogado penalista, seguramente no va a ser condenado, Claro. va a obtener una probation. Si usted hizo una gran estafa de cuello blanco, seguramente hará una probation, atendiendo un kiosco de golosinas en un orfanato y una vez por semana durante un año y ya cumplió la pena. Claro. O tendrá libertad asistida o prisión domiciliaria por cuestiones X. Hay casos realmente bizarros. Me parece que no es que las leyes estén mal, las leyes a veces son interpretadas por algunos malos funcionarios en forma aviesa. Ya que estamos hablando del tema de la justicia, quisiera preguntarle acerca de los pabellones evangélicos que funcionan en muchas cárceles, que cumplen una función particular de contención para personas que con su fe puesta en el Evangelio y estando recluidas, obviamente privadas de su libertad, tienen la posibilidad de generar o de hacer como una pequeña isla dentro de la prisión. Isla a la cual muchos otros integrantes de esa prisión pretenden o aspiran poder llegar porque saben que la pasan mejor ahí, ¿no? Es una suerte de Shangri-La de la fe, ¿no? ¿Cómo es? Shangri-La. Shangri-La, ese territorio mítico que no existía y al cual todos querían llegar, como el Dorado, ¿no? Ah, bien. Claro, es un lugar de contención, un lugar de fe, en muchos casos de fe real, en el 80% de los casos. Hay un 10-20% que han entrado sin tener fe, pero con la idea de vivir mejor. Claro. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? Parece que Dios les hizo una trampa. Se convirtieron, Ajá. estando allí. Resultó al propósito divino, entonces. Resultó al propósito, sí, sí. Un poco como esa película Milagros Inesperados. Ajá. Bueno, de pronto, de no creer, por el contacto y el conocimiento de un montón de cosas que no tenían, comenzaron a creer realmente. Y salieron de alguna manera convertidos y hay pastores que han cumplido condenas y tienen
un trabajo maravilloso en las cuestiones de la fe, hoy por hoy. ¿Y cuánto ayuda el ministerio carcelario que llevan adelante las iglesias? Quizá no hay pabellones evangélicos, pero sí hay pastores o hay hermanos en la fe que van a visitar justamente a los reclusos y comparten ese mensaje de fe. ¿Ayuda en algo dentro de lo que es hoy por hoy el servicio penitenciario argentino? El servicio penitenciario argentino hoy por hoy dista mucho de ser bueno, ¿no? De hecho, se están previendo reformas de todo tipo en este momento, porque se ha probado que son lugares que no regeneran, son lugares que degeneran. Claro. Entonces, esto contraviene la manda constitucional de que deben ser sanas y limpias las cárceles y demás, para dar una oportunidad de reinserción a quien se equivocó. En ese sentido y en esta instancia es poco el resultado que puede dar, pero es bueno que se haga. Es bueno que se haga en la medida de que después se transforme el sistema penitenciario, se humanice de alguna manera y esto evidentemente va a tener un resultado mucho más amplio. Recién usted mencionaba, Luis, la palabra reinserción. Sé que obviamente no tiene los datos estadísticos acá, pero ¿existe algún número como para conocer de una persona que estuvo detenida en un pabellón evangélico y que salió a la libertad y alguien que cumplió su condena y que salió a la libertad, en cuanto al nivel de reincidencia que puedan llegar a tener en el delito? Podemos hablar de cifras estimativas, claro, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de porcentajes, la reincidencia de un penado común es alta, en un 70% reincide. Es más, porque sale más delincuente de lo que entró, claro, conoce más cosas. Sí. La cárcel le enseñó más el oficio la universidad del delito. En el caso de los pabellones evangélicos es inverso, es decir, es alta la tasa de reinserción social y tiene mucho que ver también la comunidad evangélica, que también abre los brazos y le permite al ex penado, que hoy es pastor de pronto, ejercer su ministerio. Claro. Entonces tiene toda una contención que el penado común no la tiene. ¿Y qué se puede hacer justamente con esa persona que sale de la cárcel y que se encuentra en medio de una sociedad que le da la espalda, que no le permite readaptarse o volver a insertarse y que casi inexorablemente lo termina llevando al delito? Bueno, la propia sociedad parece que tuviese una especie de tren, de círculo perverso, en el cual una vez que se equivocó, no se le permite la reinserción. Es decir, cuando va a trabajar a una pizzería, cuando va... Hay casos bizarros. De pronto alguien que libró cheques sin fondo, en el 2001, por ejemplo, sí, y fue condenado. Y al ser condenado perdió su kiosco porque tuvo que pagar su abogado. Cumplió condena y por haber cumplido condena no puede sacar un registro para manejar remis, por ejemplo. Claro. No tiene para darle de comer a los hijos y termina delinquiendo con un revólver. En el caso de los pabellones evangélicos, además, esto no se da. ¿Por qué? Porque hay una contención, hay una posibilidad de trabajo y además se cree en la persona. La sociedad en general, la que no está de alguna manera imbuida de cualquier fe, tiende a no creer en la reinserción. Para no cerrar o no terminar con el programa y que el mensaje quizás pueda llegar a sonar como negativo, ¿hay esperanza en Argentina? ¿Hay esperanza en el mundo en medio de la sociedad actual violenta, asaltada, defraudada en la que nos encontramos? ¿Hay una esperanza? Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, ya lo dicen las Escrituras, ¿no? La esperanza y la fe van de la mano. Entonces, evidentemente, todo pecador tiene su momento, todo Barrabás tiene su oportunidad. Evidentemente, hasta Judas se arrepintió y echó las monedas, los denarios que le habían pagado. Siempre hay arrepentimiento y siempre hay esperanza. Por lo tanto, me parece interesantísimo la tarea que hacen ustedes y tiene mucho que ver con mejorar la sociedad. Luis, ¿cómo hace la gente para poder adquirir o tener su manual? El manual de autopreservación urbana se puede adquirir por las redes sociales, por Facebook, en Seguridad y Sociedad en Facebook. Allí se pide, se hace un depósito, eso lo maneja la editorial, y en 48, 72 horas está en el lugar del país o de Latinoamérica que sea por correo certificado. ¿Y qué respuesta? Y algunas librerías del interior lo tienen Se también. venden en algunas librerías. ¿Qué respuesta ha tenido hasta ahora? ¿Los lectores le han escrito? Escriben muchísimo en la página, en Seguridad y Sociedad,
escriben mucho, preguntan cosas. ¿Escriben como para hacer catarsis de sus problemas o escriben para decir, no, mira, esto que este manual me sirvió, me ayudó? Esto me pasó, Ajá. o qué lástima que no lo leí antes. Hubo Claro. un empresario que un día, dando charlas ya para un nivel muy alto de empresariado, me dice, si yo hubiera tenido este libro antes, no me secuestraban. Claro. Porque bueno, hay también técnicas de cómo evitar los secuestros y cómo manejarse cuando estamos secuestrados, ¿no? Ujú. Esto es importante porque en general no está escrito. Cómo nos manejamos nosotros, dónde nos refugiamos dentro. Y ahí la fe tiene una tarea muy importante, un papel preponderante para no caer. Así Totalmente. que en Tandil lo pueden adquirir en Don Quijote, se llama la librería, ahora me acordé. Ajá. Don Quijote de Tandil se puede comprar y después otras que no recuerdo del interior. Ahí estamos. Luis, le agradecemos enormemente su visita en el programa de hoy y, bueno, todos los consejos y toda la ayuda que brindó, que indudablemente es útil, muy útil para la vida cotidiana. La idea es no tener paranoia, sino estar precavido. Esto es un poquito, y además es la forma mía de devolverle a la sociedad los 30 años que me pagó el sueldo. Así que de alguna manera yo devuelvo, y lo que sigo cobrando, además mi retiro. O sea que esta es una manera de devolverlo a través de esta tarea. Es un poco hacer un poco de sacerdocio, hacer un poco del ministerio de la seguridad, digamos, dando estos consejos que alguna vida seguramente salvarán. Ya con eso basta. Totalmente. Muchísimas gracias, Luis. No, por favor. Lo mencionaba nuestro invitado en varias oportunidades. Dios tiene la chance, la posibilidad de darte un cambio. A lo mejor estás buscando y estás esperando poder vivir una vida distinta, poder llevar adelante un día a día diferente, dejar de lado el delito, si es que eso es lo habitual en vos, dejar de lado esas cuestiones que quizás te proveen por un lado pero no te ayudan por el otro y sabés que te condenan por el otro. Dios tiene una oportunidad para vos, Dios tiene la chance y la opción para que puedas tener una vida transformada. La invitación nuestra, de cada uno de aquellos que tenemos a Jesús en nuestros corazones, es que puedas, a través de una pequeña oración, aceptar a Jesús, al Hijo de Dios, en tu vida, recibirlo a Él como sanador, como salvador y como perdonador de tus pecados, y puedas vivir la buena vida que Él tiene para vos. Esto fue La Otra TV del día de hoy. Te agradecemos mucho. Nos encontramos, por supuesto.